His killings were so sadistic and brutal that even experienced detectives were shocked. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G y hoy vamos a hacer un recuento de las 20 personas más aterradoras de la historia. The eyes, lupine eyes that were able to bore into the center of your soul. Número 20. El asesino del Zodiaco. I shall no longer announce to anyone when I commit my murders. They shall look like routine robberies, killings of anger, and a few fake accidents, etc. The police shall never catch me because I have been too clever for them. El fantasma que aterrorizó el área de la bahía de San Francisco a finales de la década de 1960 es el que encabeza nuestra lista. Aunque su número confirmado de víctimas es menos que el de otros en este video, el Zodiaco es aterrador porque veía el asesinato como un juego y sabía que estaba ganando. Les enviaba mensajes crípticos complejos a los periódicos, amenazaba con dispararle a los niños en los autobuses escolares y, como es bien sabido, estaba utilizando un traje de verdugo con capucha durante uno de sus ataques en el lago Berryessa. Pero quizá lo más aterrador de todo es que técnicamente el Zodiaco ganó su propio juego. Nunca fue capturado y su identidad sigue siendo una interrogante sin resolver en los anales del true crime estadounidense. El Zodiaco demostró esencialmente que se podía burlar de la policía, aterrorizar a la población, matar gente y salir completamente impune. I can't prove this. Just because you can't prove it doesn't mean it's not true. Easy, Dirty Harry. Finish the book. Número 19. Gilles de Rais. Gilles de Rais, Marshal of France. Formidable to men, fascinating to women, feared by all. Pocas figuras han caído desde tales alturas a tales profundidades. En el siglo XV, Gilles de Rais luchó valientemente junto a Juana de Arco y se convirtió en un héroe nacional. Pero tras los muros de su castillo, era un monstruo. Se cree que secuestró, agredió y asesinó a cientos de niños para satisfacer sus retorcidas obsesiones ocultistas. El contraste entre su imagen pública como guerrero santo de Francia y su realidad privada como prolífico asesino es profundamente inquietante. Es un sombrío recordatorio histórico de que los monstruos generalmente se esconden a plena vista y a veces usan la armadura de un salvador. También se le cita como la verdadera inspiración de la historia de Barba Azul, lo que demuestra que la historia suele ser mucho más aterradora que la ficción. You would be perfect to sit on my throne. So perfect that you might like it too much and therefore disturb my fragile peace of mind. Número 18. Iván el Terrible. Ivan was by far the most bloodthirsty ruler that country has had to endure. Also known as Ivan the Terrible, he tears his enemies limb from limb and feeds them to the dogs. Para ganarse el apodo de El Terrible, se necesita algo más que mal genio. El primer zar de Rusia era un hombre consumido por una paranoia extrema y una ira incontrolable, que veía enemigos en cada sombra. Es famoso por haber golpeado a su nuera embarazada y haberle provocado un aborto, y luego haber matado a golpes a su propio hijo y heredero con un bastón. Además de la violencia doméstica, también creó la Oprichnina, una aterradora policía secreta que cabalgaba con el símbolo de una cabeza de perro en sus sillas de montar para olfatear la traición. Pero no solo atrapaban a los disidentes, sino que hervían, asaban y masacraban a cualquiera que fuera sospechoso de ser un traicionero. Su reinado estableció un sangriento legado de terror estatal y demostró que la persona más peligrosa del país podría ser precisamente el hombre que había jurado protegerlo. After 6 weeks of siege, the Novgorod was really burned down. 10,000 would die. It takes hundreds of years after he had ordered the death of so many that he acquires the title Ivan the Terrible. Número 17. Jack el Destripador. The violent story of the Ripper is so shrouded in myth that outlandish theories still surface, making it hard to separate facts from fiction. Es el fantasma que le dio origen a la era moderna del miedo y a la concepción actual de un asesino en serie. Jack el Destripador aterrorizó el distrito londinense de Whitechapel en 1888, pero no solo mataba, sino que mutilaba brutalmente a sus víctimas en plena calle. Las escenas resultantes eran absolutamente horribles. La pura audacia de los crímenes combinada con la sangrienta carta from Hell que le envió a George Lusk
desató un pánico mediático que definió la época. Al igual que el Zodíaco después de él, la identidad de Jack sigue siendo un completo misterio, ya que nunca fue capturado. Fue y sigue siendo la figura de El Coco de la época victoriana, un hombre que merodeaba por las calles oscuras y sórdidas y descuartizaba a las mujeres que llamaban su atención psicótica. Please forgive me for the implication that I'm praising it, but it was Jack's masterpiece. Having done what he did in that room, I think that he could certainly take a break. Número 16. Idi Amin. A former military ruler, President Idi Amin, said Uganda's Asians, brought to the country by the British, were depriving black Africans of opportunities, and gave Asians who held British passports 90 days to leave the country or face being put in concentration camps. Conocido como el carnicero de Uganda, Idi Amin fue un dictador que representaba una aterradora paradoja de jovialidad y genocidio. Con una imponente estatura de 1,93, expulsó a 80,000 asiáticos de su país y presidió la matanza de hasta 500,000 ugandeses. Su comportamiento errático alimentó rumores aterradores de que practicaba canibalismo y guardaba las cabezas cortadas de sus enemigos para hablar con ellos. Por supuesto, la veracidad de esto ha sido cuestionada. Amin le demostró al mundo que un líder podía ser considerado un bufón a nivel internacional y al mismo tiempo dirigir un matadero en su propio país. Su régimen era una mezcla caótica de absurdo y atrocidad. Ese poder impredecible y carismático que generalmente es el más peligroso de todos. Because I had to flee the country in the darkness of the night with my wife and children because my life was threatened. I came to know that I was on his hit list and I would have been bumped off had I stayed much longer in the country. Número 15. Richard Ramírez. Why did you kill those people? No comments. No comments. I cannot answer that at this time. Mientras que algunos asesinos se esconden en las sombras, el acosador nocturno presumía de su imagen demoníaca. Ramírez aterrorizó a Los Ángeles a mediados de la década de 1980. No tenía un patrón específico. Atacaba hombres, mujeres y niños por igual, irrumpiendo en cualquier casa al azar que le llamara la atención esa noche. Con los dientes podridos, extrañas divagaciones satánicas y falta de higiene, era un extraño asesino de película hecho realidad. En el juicio, Ramírez dibujó un pentagrama en su mano, lo mostró a las cámaras y gritó "Salve Satanás", lo que contribuyó aún más a la leyenda de su barbarie. Como sus crímenes eran totalmente oportunistas, hizo que toda una ciudad tuviera miedo de ir a dormir. Al final, asesinó al menos a 15 personas y encarnó el miedo primitivo que todos compartimos, el de un intruso en la noche. Richard Ramirez's whole trip was to hide in a tree or hide behind a fence and watch his victims at nighttime and wait into the wee hours of the night. And then, while they slept, creep in, like a coward, and kill them. Número 14. Vlad el Empalador. The story goes that Romania's bottomless well of tyranny, catastrophe, and overall human misery can all be traced back to one terrifying ruler and his supernatural evil. Mucho antes de inspirar la leyenda de Drácula, Vlad III estaba creando un legado de horror real. Este príncipe del siglo XV defendió Valaquia convirtiendo a sus enemigos en un bosque de cadáveres en descomposición. En serio, literalmente creó un bosque de cadáveres en descomposición. Como su nombre indica, el sello distintivo de Vlad era el empalamiento, clavar una estaca engrasada en el cuerpo evitando los órganos vitales, lo que garantizaba que la víctima permaneciera viva y sufriera durante días. En una ocasión, exhibió 20,000 cuerpos empalados para ahuyentar al ejército otomano invasor. Funcionó a la perfección. El sultán fue testigo de la surrealista carnicería y se retiró horrorizado. Vlad demostró que la crueldad podía utilizarse como un recurso militar estratégico y sus métodos eran tan espantosos que sigue siendo sinónimo de sed de sangre, aún siglos después de su muerte. So one of his tactics was to capture prisoners and then impale them. It's a wooden stick that goes into the rectum. Gross. Número 13. Ed Kemper. Now, would you get in the car with this man? Huh? The state has made me much more credible as a human being. Este asesino es básicamente el diablo en la tierra.
Mide poco más de 2 metros, lo que lo hace increíblemente imponente. También tiene el coeficiente intelectual de un genio, y no solo eso, sino que era conocido por ser educado y elocuente. Incluso se hizo amigo de 2 policías que lo perseguían activamente. Pero detrás de esa máscara amistosa se escondía un monstruo. Kemper se hizo conocido como el asesino de las universitarias, después de descuartizar a varias estudiantes y cometer actos horribles con sus cuerpos. El terror culminó cuando asesinó a su propia madre, la decapitó y luego utilizó su cabeza como diana. Se entregó a la policía alegando en esencia que estaba cansado de matar. No podría saberlo por su fachada amistosa, pero Kemper es la encarnación del mal. She said for 7 years, she said, I haven't had sex with a man because of you, my murderous son. So I got a claw hammer and I beat her to death. Then I cut her head off. Número 12. Attila el Uno. Attila the Hun stands as one of the most ruthless, if not the most ruthless, military leaders of all time. Para los romanos, Attila el Uno era una especie de castigo divino. Durante el siglo V no solo conquistó ciudades, sino que las borró del mapa por completo, arrasando edificios y masacrando a sus habitantes. Dirigía sus fuerzas con tal intensidad y ferocidad que la gente, especialmente sus víctimas, creían que había llegado el apocalipsis. Los relatos romanos describían a los hunos como salvajes que comían carne cruda, calentada bajo sus sillas de montar. Y se decía que Attila nunca reía. Aunque es incierto, las leyendas posteriores le atribuyen al Uno una famosa cita que básicamente resume el terror que inspiraba. Donde pisa mi caballo, la hierba nunca vuelve a crecer. Attila's greatest weapon are his people and the way they fight and their novelty and the terror they instill. Número 11. Jeffrey Dahmer. Tired of everyone leaving me. I'm just gonna make him my zombie. Mucha gente dice que tiene un vecino infernal, pero Jeffrey Dahmer es el ejemplo definitivo. Asesinó a 17 personas e incluso intentó convertir a algunas en zombies sumisos, perforando sus cráneos e inyectándoles ácido. Cuando la policía finalmente allanó su departamento en 1991, encontró cabezas cortadas en el refrigerador y un torso humano disuelto en un contenedor de ácido. La historia es repugnante en todos los sentidos, pero la naturaleza metódica y solitaria de su depravación es la que convierte a Dahmer en un villano tan legendario. A diferencia de muchos asesinos en serie, no era un lunático delirante ni un estafador carismático. Era un hombre solitario y torpe, que cometía actos indescriptibles en un aburrido edificio de departamentos. A veces, el mal literalmente vive justo al lado. Jeff. Oh, hey. I gotta say, that smell is worse than ever. Número 10. Rasputin. Rasputin was able to do something which physically altered people. Rasputin flota en la historia como una figura de terror casi sobrenatural. Aunque no era un asesino en masa, el monje loco era un místico sucio y desaliñado con ojos hipnóticos que manipuló a la familia real rusa y ayudó a derrocar un imperio. Es comprensible por qué su leyenda se ha convertido en un mito tan extravagante. Quizá sea más famoso por su legendaria resistencia. Lo envenenaron, le dispararon varias veces, lo golpearon y finalmente lo arrojaron a un río helado. Por supuesto, la mayor parte de esta historia es inventada, pero aún así habla del poder mítico que ejercía sobre sus víctimas y el país. Representa la aterradora idea de un brujo oscuro que mueve los hilos de una nación, y esta reputación no ha disminuido en 100 años. They prefer to create legend about devil. They gave him cakes, they continue to be still alive, they shot him, they continue to be still alive, and devil returned and tried to kill one of them, but they shot him. 5 men shot the only, not mujik, not peasant, but devil. Número 9. Albert Fish. I don't think any of the boys and girls at the party will look half as nice as you. Saying that's not a bad idea. Maybe Grace should accompany me. El hombre gris, incluso su apodo es espeluznante y repugnante. Albert Fish parecía un tierno abuelito, lo que por supuesto lo hacía invisible para sus víctimas.
en realidad era un sádico caníbal que atacó a niños durante la Gran Depresión. Quizá sea más famoso por escribirle a mano una cortés carta a la madre de una de sus víctimas, en la que describió un grotesco detalle como mató, preparó y finalmente se comió a su hija. Ese nivel de crueldad inhumana es casi imposible de comprender. Fish no mataba ni por dinero ni por ira, mataba por el puro y retorcido placer del dolor, por diversión. Representa la máxima traición a la confianza y demuestra que los más inocentes entre nosotros pueden tener secretos muy depravados. On Sunday, June the 3rd, 1928, we had lunch. What's the matter with you? Grace sat in my lap and kissed me. Didn't get a job I applied for. I made up my mind to eat her. Número 8. Talat Pasha. Ya saben lo que dicen, la pluma es más poderosa que la espada, y la historia a veces demuestra que es cierto. Como gran visir del Imperio Otomano, Talat Pasha fue el artífice del genocidio armenio. Organizó la deportación y el asesinato de más de 1 millón de personas utilizando el sistema telegráfico y trató el exterminio humano como una simple tarea administrativa. Le demostró al mundo que se pueden cometer actos monstruosos desde detrás de un escritorio y sin mancharse las manos. Es esta capacidad, la de distanciarse física y emocionalmente del sufrimiento de millones de personas, la que lo convierte en una de las figuras más escalofriantes en la historia de la humanidad. En la década de 1910, Talat Pasha sentó un precedente para los genocidios modernos patrocinados por los estados que asolaron gran parte del siglo XX. Número 7. Charles Manson. All right, on your feet. Let's go. On your feet. Up. Hey, let's go. On your feet. On your feet. You're under arrest, Charlie. For grand theft auto. Okay? Let's go. Let's go. Hey, why don't you tell me just come on, let's go. Hey, and I'll tell some of the girls to be nice to you. Charles Manson no era un asesino en serie en el sentido tradicional, pero sus crímenes no fueron menos aterradores. Como el carismático líder de la familia Manson, les lavó el cerebro a jóvenes hippies impresionables que creían en su retorcida visión del mundo y en su secta y pseudo-religiosa verborrea. Su influencia culminó en 1969, cuando les ordenó a sus seguidores que asesinaran brutalmente a 7 personas, entre ellas la actriz embarazada Sharon Tate. Manson es una figura discordante en prácticamente todos los sentidos. Era poderoso, tenía un aspecto espeluznante y pensamientos violentos que incluso en la actualidad parecen indescriptibles. Con la frente tallada y la mirada vacía e hipnótica, Charles Manson sigue siendo el símbolo definitivo de la contracultura que salió terriblemente mal. If you don't stop, I'll have to have you removed. If you don't stop, I'll have you removed. I've got a little system. Call the next witness. Do you think I'm kidding? Número 6. Tamerlán. Mientras que muchos conquistaban para obtener tierras, este hombre del siglo XIV parecía conquistar por el mero arte de la muerte y la destrucción. Con el objetivo de reconstruir el imperio mongol, Tamerlán dejó una espantosa huella a su paso: torres de calaveras. Después de destruir una ciudad, les ordenaba a sus tropas que apilaran miles de cabezas cortadas para que les sirvieran de advertencia a sus enemigos. Solo en Isfahán masacró 70,000 personas para dejar claro su mensaje. Combinaba su genio militar con un amor teatral por la violencia que pocos en la historia han igualado. Las campañas de Tamerlán convirtieron regiones enteras en cementerios, y él no solo quería ganar, quería asustar y traumatizar al mundo entero para que se sometiera. Una torre de cabezas cortadas es sin duda una buena forma de hacerlo. Número 5. Leopoldo II. Para el mundo, Leopoldo II era un monarca refinado, pero para el Congo era el mismísimo diablo. Gobernaba el Estado Libre del Congo, pero no como una colonia, sino como una posesión personal, pues esclavizaba a la población para obtener caucho. Aproximadamente 10 millones de personas murieron bajo su brutal régimen, todo para que él pudiera redirigir las ganancias hacia Europa para construir palacios. Para demostrar que no desperdiciaba balas cazando para alimentarse, los
soldados de Leopoldo debían presentar las manos cortadas de sus víctimas. Por supuesto, esto generalmente terminaba en la mutilación de personas vivas, solo para que los soldados pudieran cumplir con sus ridículas cuotas. La historia de Leopoldo es el ejemplo escalofriante de cómo la codicia se impone ante la humanidad. Nunca pisó el Congo, pero causó más sufrimiento que casi nadie en la historia. Before the clashes, peaceful protesters climbed the statue to Belgium's colonial king Leopold II, waving the flag of the Democratic Republic of Congo. Número 4. Genghis Khan. Priests prophesied a coming apocalypse as Mongolian hordes approached the borders of the Holy Roman Empire. The whole continent watched and waited in terror. El alcance del imperio mongol es difícil de comprender, pero el número de víctimas que dejó es aún más difícil. Genghis Khan creó el imperio contiguo más grande de la historia, pero el costo fue de aproximadamente 40 millones de vidas. Su política era simple, someterse o morir. Si una ciudad se resistía, Genghis Khan simplemente la arrasaba y generalmente exterminaba a todos los seres vivos dentro de sus murallas, hombres, mujeres, niños e incluso animales. Aunque parezca increíble, sus guerras fueron tan mortíferas que la población mundial se redujo de tal manera que permitió que los bosques volvieran a crecer en las tierras de cultivo abandonadas. Aunque innegablemente era un estratega brillante, la maldad de Khan radicaba en la aniquilación total de la oposición. No había ni reglas, ni convenciones, ni nobleza. O te sometías o morías. Drawing from the Book of Revelations, they saw the invaders as the armies of Satan. Their fears would soon be realized. Número 3. Pol Pot. So this woman here, for example, she's, what, 70 years old? I mean, how can there be a spy? Yeah. What kind of spy could be this old lady? En un intento fanático por reiniciar el tiempo al llamado Año Cero, Pol Pot convirtió Camboya en un matadero. El resultado fueron los campos de la muerte, donde casi una cuarta parte de la población del país fue exterminada en solo 4 años. El alcance es simplemente imposible de comprender, pero lo verdaderamente aterrador fueron los criterios frívolos para su muerte. Si usabas gafas, hablabas un idioma extranjero o incluso si tenías las manos suaves, te consideraban enemigo del Estado y te ejecutaban. Enfrentó a hijos contra padres y destruyó el tejido social de toda una nación. Su régimen demuestra que la ideología llevada al extremo puede justificar el asesinato de millones de personas por razones que parecen completamente demenciales para el mundo exterior. The wind whispers of fear and hate. The war has killed love, Sydney, and those who confess to the anger vanish, and no one dare ask where they go. Número 2. Joseph Stalin. Stalin had built an empire on a framework of terror, justifying it in the name of a political faith, and through it he ruled his country, his government, his party, and his family. La Unión Soviética ha tenido bastantes villanos, pero ninguno como Joseph Stalin. A través del inhumano sistema del Gulag, las hambrunas provocadas por el hombre como el Holodomor y la Gran Purga, Stalin fue personalmente responsable de la muerte de millones de personas. El número de víctimas fue ridículo, pero el terror psicológico fue lo que realmente lo distinguió. Generalmente purgaba su propio círculo íntimo, borraba a personas de los libros de historia y creaba una sociedad paranoica en la que los niños denunciaban abiertamente a sus padres. Se decía que incluso podría ser asesinado por ser la primera persona en dejar de aplaudir después de un discurso. Durante 30 años, ni una sola persona en la Unión Soviética se sintió segura, lo que lo convirtió en uno de los tiranos más aterradoramente eficaces que hayan existido. It was a terrible time. Everyone wanted to destroy everyone else. There were betrayals, denunciations, and such hatred that crossed all normal boundaries. Y aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Muy bien, vayamos al final. Número 1. Adolf Hitler. If we're to wage war on these foreign infiltrators, certain civil rights must be suspended.
En la cima de la crueldad humana se encuentra el hombre que convirtió el odio y la muerte en una industria. Aunque otros pueden haber causado más muertes, fue la intención de Hitler la que realmente define el concepto del mal. No solo mató, sino que construyó un vasto y complejo sistema de trenes, campos y cámaras de gas diseñados exclusivamente para exterminar a razas enteras. Desde el inicio del evento más destructivo de la historia hasta la planificación del Holocausto, su legado es la pesadilla definitiva de lo que sucede cuando la crueldad se sale de control. Hitler utilizó la tecnología y la burocracia para cometer atrocidades ancestrales, convirtiendo el genocidio en un proyecto estatal y marcando de forma permanente la conciencia humana. Su solo nombre es sinónimo de maldad, una especie de referencia mórbida con la que comparamos a los demás villanos de la historia moderna. You will once again fight for a strong Germany. ¿Qué personajes terroríficos olvidamos? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo en español.